Elogio a papá. Dicen que cuando nací le apreté un dedo de la mano tan fuerte que desde ese mismo instante papá se enamoró de mí para siempre. Tengo fotos en las que el amor lo desborda mientras me mira cuando yo apenas le llegaba a la rodilla. Amaba a todos sus hijos, sí, pero me gusta cuando me dicen, no, pero tú siempre fuiste la niña de sus ojos, o lisa y llanamente, la preferida. Cuando nació su primera hija, como buen ingeniero, papá encontró la mejor manera de que se durmiera de inmediato usando conocimientos de física y su sentido común. La acomodó atravesada arriba de su estómago y su respiración suave y pausada fue la mejor fórmula para que los dos durmieran la siesta antes de ir a dar clase en la facultad. Luego repitió la costumbre con cada uno de nosotros. Obviamente, no tenemos recuerdos tan remotos, pero seguramente han sido las mejores siestas de nuestras vidas. Dicen también que lo vieron desesperado cuando rodé por las escaleras de la casa donde mis hermanas mayores estudiaban piano. Me asustó un perro que salió ladrando y me caí. Yo tenía 1 año y apenas caminaba. Cuentan mis hermanas que lloró amargamente. Por mi parte, no lo vi llorar sino hasta la muerte de su padre, y fue la primera y la última vez. Una vez se cayó del techo cuando estaba construyendo nuestra casa y tuvo que guardar reposo en cama. Yo debo haber tenido unos 5 años y le garabateé algo parecido a un dibujo en un papel. Él fingió ponerse tan contento y me hizo sentir tan bien que a ese garabato le siguieron muchos otros. Hoy me río retrospectivamente acordándome de su entusiasmo decreciente con cada nuevo dibujo. Pero yo no quería parar, porque quería verlo sonreír una y otra vez. Los mejores recuerdos los tengo de mi adolescencia. Fue una edad sana, sin drogas, sin alcohol y con su apoyo incondicional. Los amigos de mi hermana mayor venían después del colegio y se acostaban en la cama de mis padres a dormir la siesta sin que a ellos les molestara en absoluto. Se nos permitían fiestas en casa, música a todo volumen, estar afuera hasta altas horas de la noche, y papá nos llevaba a las 10 p.m. y nos iba a buscar a las 3 de la mañana a donde quisiéramos ir a bailar. Cuando queríamos quedarnos un rato más, simplemente le decíamos y él se quedaba durmiendo en el auto hasta que lo despertábamos cuando queríamos regresar. Mi hermana menor estuvo un tiempo enamorada de Jorge, un chico que vivía a unas 20 cuadras de casa, y cuando volvíamos de algún lado, siempre le pedía a papá que se desviara para pasar por su casa. No había, por entonces, ni internet ni teléfonos celulares, así que esa era la única manera de stalkear a alguien en los 80. Él lo hacía una y otra vez, siempre con la misma paciencia. Eran épocas de servicio militar obligatorio, y a papá le gustaba recoger a los soldaditos que hacían dedo en las noches frías del invierno y llevarlos hasta el cuartel. Nos apretujábamos atrás, hacía sentar al conscripto adelante y luego les decía: «Estas son mis hijas, ¿cuál te gusta?». Nosotras al unísono decíamos: «¡Papá!», en un tono recriminatorio, y él reía y reía. También tenía otro ritual cuando nos llamaban por teléfono o nos venían a buscar los que él creía que eran nuestros noviecitos. A todos les decía: «Se fue con Roberto». Roberto, claro, no existía, pero le encantaba ver o imaginar la cara del novio en cuestión
Y así quedaba todo hasta que nosotras les explicábamos que era una de sus bromas preferidas. Los gestos y costumbres que alguna vez nos dieron vergüenza, hoy nos llenan de nostalgia. No era de demostrar afecto con regalos. De hecho, creo que el único regalo que me hizo, pensado y gestionado por él, fue una camiseta de mi cuadro preferido, Boca Juniors, ganada por puntos en una estación de servicio. La de los regalos y los caprichos era mamá, que era dentista y siempre tenía suficiente dinero para darnos los gustos. Papá lo demostraba con su trabajo diario, con sus sacrificios, con darnos la mejor educación en una escuela privada a la que llegábamos luego de atravesar toda la ciudad, a pesar de tener escuela pública a apenas una cuadra. Luego lo demostró al hacer nuestra casa y como buen ingeniero, también nuestro auto, con sus propias manos. Todavía guardo las fotos de ese auto maravilloso en el que hicimos numerosos viajes. Nunca conocí ni voy a conocer a un padre así. Tengo una amiga con un padre fantástico y siempre discutimos, jugando, quién tiene el mejor padre. El suyo es genial y sé que la elección está muy reñida, pero en mi corazón, papá era inmejorable. No era perfecto, claro. A mamá le hubiese encantado tener una casa preciosa y papá hizo todo para que sea una casa cómoda. Pero el lujo, para él, era total vulgaridad. Hacía todo silbando bajito, pero cuando se enojaba pronunciaba palabras irreproducibles. De todas maneras, sabíamos que hasta allí llegaba. Nunca pasó ese límite. No conocía la violencia y ni siquiera era capaz de retarnos cuando estábamos haciendo algo mal. Para eso también estaba mamá. A ella le resultaba más fácil escribirnos cartas que hablarnos de frente. Yo fui, por supuesto, a quien mamá escribió el 90% de sus cartas. Siempre fui un poco rebelde. Me importaba poco y nada lo que dijera la gente, y ella siempre repetía, no solo hay que ser buena, también hay que parecerlo. Muchas veces no me preocupaba ni siquiera por leerlas. Hoy lamento no haberlas guardado. Los dos siempre nos alentaron a hacer lo que quisiéramos de nuestras vidas y nos hicieron saber o creer que seríamos buenos haciéndolo. Crecimos confiados, seguros de nosotros mismos, abrigados por esa capacidad de amar que tenían mis dos padres. Los dos fueron excelentes, pero el amor de papá fue siempre el motor de mi vida y, de alguna manera, lo sigue siendo. Físicamente era fuerte, sobre todo cuando le tocaba enfrentar un problema de salud. Sobrevivió a su caída del techo, a su primer infarto a los 57 años, a 3 cirugías de intestino y a una de vesícula sin quejarse nunca de nada. Su médico lo adoraba. Querido Franchi, le decía, y genuinamente disfrutaba de hablar con él. Es que papá a todo le encontraba el lado positivo. Incluso se reía de sí mismo cuando le hicieron una colostomía provisoria. Aprendió a manejarse con gracia y sin sentir pena alguna, con lo que sin dudas nos ayudó a todos a sobrellevar la situación. Era una persona intrínsecamente feliz y sabia, y hacía felices a todos los que lo rodeábamos. Poco después de su colostomía, yo le conté de una amiga que no sabía si divorciarse o no, y él me dijo, ayer hablé con tu mamá. Tú sabes que yo disfruto muchísimo la visita de ustedes los domingos. Comer una picada con mis yernos, preparar el asado o los canelones y comenzar a organizar el lunes la visita del próximo domingo. También sabes que tu mamá se siente abrumada, aunque ella no hace nada, le dije y me reí, aunque todavía sin saber a dónde iba la conversación. Exacto, siguió él.
Bueno, ayer le dije que uno puede tener 1000 problemas, pero cuando te enfermas tienes uno solo. Y cuando te recuperas tienes que elegir los problemas que quieres o que no quieres tener. Yo le dije a tu madre que el problema que yo tengo con su insatisfacción los domingos es un problema que no quiero tener. Que se sienta libre de quedarse en casa con todos o de irse a donde ella quiera. Después de todo, está en su derecho. Dile a tu amiga que si su marido es un problema permanente que ella no quiere tener, que se deshaga de él, ya mismo. Pero si en un momento difícil él estaría con ella y los trastornos que conlleva la convivencia no son tantos en realidad, ni son tan profundos, que sopese todo y decida desde una posición más sabia. Tal vez sea suficiente con una distancia temporal, un fin de semana, o al menos una tarde lejos de él. Siempre es mejor una conversación a tiempo que enfrentarse a la soledad, pero a veces la soledad temporaria, por unas pocas horas, ayuda mucho. ¿O qué crees que pasa cuando voy por ahí con algún pretexto? A veces lo necesito. Fingí sorpresa total y nos reímos como locos. Como era de esperarse, seguimos reuniéndonos todos los domingos y mamá cambió completamente su actitud. De esas reuniones familiares recuerdo con inmenso cariño que le gustaba celebrar cada acontecimiento feliz en la familia, grande o pequeño. Para ello preparaba una copa mezclando bebidas absolutamente incompatibles con el buen gusto. Le decíamos la copa Franchi. La levantaba y decía, brindo por eso. Todo para él era motivo de festejo. Todavía seguimos brindando así, aún en los WhatsApp del grupo de hermanos, siempre en memoria de ese hombre maravilloso. Amaba viajar con la misma intensidad con que mamá amaba quedarse en casa y no correr ningún riesgo. Por eso, cuando a mis 32 años decidí viajar a México y a Estados Unidos, le pedí que viniera conmigo y vi una inmediata alegría en su cara imposible de disimular. Nunca fuimos tan felices, los dos solos contra el mundo, los dos juntos recorriéndolo. Viajamos a Miami, desayunamos en Hard Rock Café, al frente del hotel. Nos miramos y nos sentimos dos personas con suerte. Los dos dijimos eso al unísono y nos reímos a carcajadas. Luego de Miami Beach y un par de lugares típicos, por entonces estaba abierto el Omni Mall, viajamos a Washington. Paramos en el Sheraton y recorrimos todo rápidamente con un tour para poder pasar muchas horas en los Smithsonian. Luego llegó New York y eso merece capítulo aparte, porque New York tuvo ese viaje en helicóptero y nosotros nos reíamos de nuestras propias caras porque no podíamos dejar de sonreír. Fue uno de esos momentos en los que la vida te besa en la boca, como diría Serrat. Atravesamos todo Manhattan y la ciudad se veía aún más magnífica desde arriba. Luego pasamos por el medio de las Torres Gemelas y lo disfruté tanto que le pedí al piloto que pasáramos de nuevo. Y así lo hizo. Papá viajó solo a Boston a ver a un primo y yo me quedé un día sola en New York, muy feliz. Pero el día que volamos entre las gemelas quedó tan grabado en mi mente que si algún día me olvido de todo, esa imagen de papá y yo riéndonos mientras sobrevolamos Manhattan será lo último que olvide. Luego nos tocó México. La primera noche nos hospedamos en un hotel en la zona rosa y papá tomó sus remedios con agua de la canilla. Consecuentemente,
tuve que salir a comprarle pastillas de carbón. Al otro día teníamos excursión a Guadalajara y pensé que no íbamos a poder ir, pero me aseguró que estaría bien y así fue. Todo, querida, se maneja con la mente, decía, y él era un maestro para eso. En Guadalajara estuvo tan bien que caminó toda la tarde y hasta se tomó un licuado que le resultó delicioso. Cada vez que evocábamos Guadalajara, él recordaba ese licuado. En México, ni el mal de Moctezuma pudo con mi papá. No hubo una sola etapa en su vida en la que no tuviera proyectos de todo tipo, y a veces varios a la vez. También le encantaba inventar cosas maravillosas, pero nunca llegó a ganar dinero con sus inventos. Hoy nos reímos diciendo que el único que ganó dinero con los inventos de papá fue su abogado de patentes. Pero todo eso lo mantuvo vivo y joven, por lo que bien valió la pena. Todavía escucho su voz cuando la evoco. Lamento no haber seguido algunos de sus consejos y pagué caro por eso. Pero lo que más lamento es haber estado sentada en primera fila y no haber sabido disfrutar del todo ese espectáculo de hombre al que tuve la dicha de llamar papá. Hace 12 años, por alguna razón, decidí dormir con la camiseta de Boca que me regalara papá. Esa misma noche, mi hermana Gloria llamó a la 1 a.m. diciendo que mi papá acababa de morir. Yo estaba viviendo demasiado lejos y los íntimos saben qué pasó entonces. Del dolor profundo por su muerte pasé a la desesperación por buscar la forma de ir a despedirlo sin éxito. Me senté en la cama a llorar, llena de impotencia y dolor. Entonces llegó él. Lo sentí tan real que me tapé con la sábana porque la camiseta era demasiado corta. Y me dijo: sé que estás triste porque no puedes ir a verme, por eso vine yo. Inmediatamente me invadió una paz incomparable. Mi primer pensamiento, muy tonto, por cierto, fue: ¿cómo vino tan rápido? ¡Qué limitada soy, por Dios! Se quedó no más de 30 segundos, pero fue más que suficiente para la despedida. Después leí testimonios de miles de personas que pasaron experiencias parecidas y corroboré que no estoy loca, al menos no por eso, que el alma existe y si tenemos mucha suerte, viene a saludarnos. Gracias, Dios, y gracias, papá, por tanto, pero sobre todo por esa visita. Desde entonces sé que nunca te fuiste, ni te irás del todo. Si siempre supe de tu amor, esa visita lo selló a fuego en mi alma. Sé que estarás esperándome cuando llegue mi hora y me darás la mano otra vez para que pueda apretar tu dedo muy fuerte y no soltarlo nunca, nunca más. Por eso, este es un elogio para ti, papá, y no una elegía ni un panegírico. De todos los homenajes posibles, este es el que más te gustaría. Brindo por eso.